alegra profundamente retomar una actividad cultural desde el aula máxima, desde el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, un lugar del presente que reúne los signos del pasado, que también nos trae los ecos de ese tiempo anterior, que tanto provecho nos trajo y que tanto nos impulsa para vivir lo que actualmente vivimos y por supuesto empujar hacia lo que hemos llamado el futuro, estas nuevas maneras de comunicarnos, de encontrarnos, de convivir, de reconocernos. En el marco de los 220 años de la Universidad de Antioquia, es un placer de verdad retomar nuevamente la cátedra Lecturas y Lectores, una cátedra que había tenido un viaje muy promisorio en el año 2019, que luego retomó también durante esa crisis tan fuerte de la pandemia otra saga interesante en el año 2020, de carácter virtual, por supuesto, dadas las condiciones de ese momento que impedían, por ejemplo, reunirnos como lo estamos haciendo hoy, y dio a su cuenta un fruto bastante interesante de subrayar. Fueron más de 100 cátedras realizadas por la Universidad de Antioquia en ese momento y bajo la orientación y por supuesto el pálpito, el apasionamiento, la agudeza de la profesora Judith Nieto, que ha sido el alma de esta propuesta y de este espacio de conversación. La cita hoy es para conversar sobre lo leído, es un espacio para leer y escucharnos. Qué grato que la universidad promueva esto, qué grato que nos podamos sentar a través de la pausa de las palabras, a advertir sus secretos y a compartir eso con invitados como los que hoy tenemos acá, con un invitado que es de casa, pero que se nos ha fugado pues para la fría capital, pero aún así desde allá nos emana su calor, que es nuestro escritor y poeta Juan Manuel Roca, en compañía también de nuestro querido escritor y poeta Luis Fernando Macías. O sea que hoy tenemos realmente una dupla muy valiosa que también integra ese enunciado, Galería de Espejos, sobre la poesía en Colombia. Creo que va a haber una conversación bien interesante a este respecto. Es bien sabido que la Universidad de Antioquia tiene como misión educar y formar para entregar a la sociedad excelentes profesionales, labor que cumple en cuanto orienta sus objetivos académicos para responder a las demandas científicas y de pensamiento de la sociedad, pero también se preocupa porque los profesionales que en ella se forman y la sociedad en la que van a actuar sean capaces de vivir e influir virtualmente según la altura de los tiempos. Así lo propuso José Ortega y Gasset en su concepción de la universidad. Retomando entonces esto, la cátedra Lecturas y Lectores, promovida en esta versión por la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, en cabeza de sus vicerrectores David Hernández y Elvia María González, y por supuesto del equipo que detrás de cámaras ha acompañado toda esta saga que hoy comenzamos y en la que queremos el máximo aprovechamiento. Quiero agradecer a Paula Quiroz, a José Luis Arboleda, a Mauricio Gómez, a Elizabeth Cañas de la Vicerrectoría de Docencia, por supuesto a la Dirección de Comunicaciones, a todo su equipo, a Yulisa Palacio, comunicadora, a María Isabel Naranjo del programa Cultura Centro, al equipo de Oda Arroba que está acá y que hace posible esa forma impecable también de compartir lo que tenemos hoy, y por supuesto de manera impajaritable a la directora académica de esta cátedra, la profesora Judith Nieto, que entre empeño, búsqueda y cotidianidad pues estamos logrando retomar la saga que hoy tenemos acá. Quiero invitar a la profesora Judith, hoy es la primera cátedra del 2023, tenemos una programación que se va a ir pues en una saga durante este año y que sus palabras celebren lo que estamos teniendo hoy, porque sin duda es una fiesta importante, volver a las palabras, volver al Paraninfo, llegar al centro y quitarnos esos fantasmas de que aquí no se puede estar porque hay inseguridad. La mayor inseguridad es no habitar estos espacios, no concurrirlos, y a la vez advertirles que tendremos
satélites importantes como la librería de la Universidad de Antioquia, que vendrá en el mes de marzo a estas instalaciones al primer piso, que tenemos una biblioteca de ensoñación en el último patio de este claustro, y que tenemos también una emisora cultural que este año cumple 90 años de historia y que a la par también celebraremos con exposiciones y con conversaciones lo que representó en algún momento, lo decía uno de nuestros amigos hoy presente, el martes del Paraninfo, ese patrimonio de historia que no podemos olvidar y que ojalá nos reviva el ave fénix de las cenizas. Profesora Judith. Buenos días, de verdad que es una alegría ver que poco a poco este auditorio se va nutriendo con la asistencia de ustedes hoy, cuando tenemos dos motivos para estar muy contentos. El primero, como ya lo dijo Gisela, también empujadora de esa carreta que empezamos a mover desde el año pasado para reabrir la cátedra, que durante el 2022 estuvo totalmente ausente. Y la segunda razón, pues tener unos invitados tan selectos y tan generosos que nos aprobaron y nos aceptaron la invitación que les hicimos desde hace rato. Desde diciembre venimos conversando con ellos para que nos acompañen en esta apertura de la cátedra Lectores y Lecturas, que es la que nos permite celebrar con la palabra y la escucha estos 220 años de la Universidad de Antioquia. De verdad, maestros, escritores, que nos honra que sean ustedes quienes hagan la apertura, quienes descorran el cerrojo de esta cátedra, para que a partir de hoy y en una periodicidad que va a ser mensual, es decir, el último viernes de cada mes, nos vamos a encontrar aquí con invitados lectores que nos van a compartir sus experiencias de lectura y nos van a invitar también a leer. Voy a anunciarles desde ya la cátedra del 31 de marzo, del viernes 31 de marzo, que está titulada La música en la literatura, a propósito de Tokyo Blues de Haruki Murakami. Esa cátedra va a estar a cargo de Hermes Osorio y Juan Antonio Agudelo, y pues obviamente desde ya los invitamos a este encuentro, y hoy ya los voy a dejar con los escritores y poetas reconocidos nacional y nacionalmente. Por eso no voy a decir más palabras sobre ellos, porque solo la alegría de tenerlos aquí es suficiente para su agradecimiento y para su bienvenida. Y entonces dispongámonos para escuchar acerca de esa galería de espejos sobre la que tanto el poeta Roca como el poeta y escritor Luis Fernando Macías nos van a compartir hoy. Gracias a los dos por invitarnos a hacer ese trabajo de libertad que es leer. Muchas gracias y bienvenidos. A ti, Judith, muchas gracias. Yo voy a hacer una pequeña lectura de algunos textos breves, porque me parece que es más agradable que no sea solamente una cosa del dictado ya escrito, sino que también la posibilidad de hablar con Luis Fernando, de quien he disfrutado mucho su libro sobre las poéticas, un libro enjundioso, orgánico, que totaliza una mirada sobre la poesía que pues sirve como aval para muchos creadores de talleres y creadores en general, y que sea un poquito también dialogado. Pero sí quiero leer un par de textos, 2 o 3 textos muy breves del libro, porque resulta que la poesía colombiana, que creo que ha sido muy mal mirada en dos áreas, ¿no? Y hay una tercera orilla del río, como diría Guimarães Rosa, que es la que, digamos, no sataniza la poesía colombiana por haber sido en muy buena parte muy conservadora en relación con otras poéticas.
la del Perú, la de Chile, la de Argentina. Pero uno si hace, digamos, si se pone a desmembrar el corpus de la poesía colombiana desde nuestro primer poeta moderno, José Asunción Silva, que tiene un rango estético tan alto como lo tendría en otros ámbitos Rubén Darío y los poetas modernistas, pues uno va viendo que hay un carácter orgánico de avances y retrocesos con relación a la lengua. De avances como, por ejemplo, ya repito, el primer poeta que ironista de este país fue José Asunción Silva, que generalmente se ve más bien desde el ámbito de lo dramático, por su vida y su muerte en particular, ¿no? Pero realmente el carácter ironista de su poesía, de una poesía que, repito, en general ha sido muy solemne, que hay esos baches, esas fisuras, como la de él en Gotas Amargas, como la de Luis Carlos López, que hace un modernismo al revés, con la misma heráldica del modernismo, mira por el otro lado del catalejo de manera ironista y quevediana, si se quiere, la poesía, la lírica. Por supuesto, con una faceta también, un guiño malicioso de muchos de los poemas de León de Greiff, y por supuesto con Suenan Timbres de Luis Vidales, que hace una poesía más a tono con la época en que la escribe. Siendo un país presidente de la República, como todos, de ingrata recordación, decía que Colombia era como el Tíbet de América Latina, y en realidad sí, éramos un país muy encerrado, muy ensimismado, casi autista en materia de la poesía en relación a lo que pasaba en otros ámbitos de nuestra lengua. Y Suenan Timbres lo que hace es precisamente un poco por el otro lado del catalejo, tal como él lo dice en un poema que se llama Superciencia, que dice que por medio de los microscopios los microbios observan a los sabios. Es como la primera vez que vemos por el otro lado, digamos, del lirismo supuestamente decantado y excesivo, herencia de la poesía española, otro tipo de poesía. A partir de esas rupturas me parece que la poesía colombiana se puede mirar como un territorio de avances y rupturas con relación a ese tema. Porque, por ejemplo, aquí siempre se cita como uno de los primeros poetas que hubo en Colombia a Juan de Castellanos, pero no es así. Digamos que la poesía de Castellanos es un testimonio importante, pero en lo poético no lo es. Y cómo en detrimento de eso se nos olvida, creo yo, eso está a juicio de lo que cada cual piense, la primera gran poesía de este país la hizo una mujer, que además era monja, la Madre Josefa del Castillo. Realmente cuando uno la vuelve a leer, es estremecedor que una persona en la Tunja conventual, que en buena parte lo sigue siendo, produzca una disrupción tan alta de todo, en muchos planos, en el de la imagen, en el de la musicalidad, la eufonía de su palabra y por supuesto en los temas mismos, ¿no? Digamos que esas visitas que ella recibía, terribles, teratológicas, monstruosas, de lo que ella llamaba el enemigo, refiriéndose al diablo, realmente es sobrecogedor, que no tiene nada que envidiarle a su maestra Sor Juana Inés de la Cruz. Sin embargo, Sor Juana Inés tiene un nicho en la poesía mexicana como lo merece, y la Madre Josefa del Castillo ni los poetas colombianos casi la han leído. Yo he hecho un sondeo con amigos poetas y con gente que está cercana pues al espectro lírico de lo que ha ocurrido en el país, y la Madre Josefa es absolutamente olvidada o ignorada, como diría don Jorge Salamea. Entonces yo quiero hacer como un esbozo leído del libro que tengo sobre ese tema, que se llama Galería de Espejos, que es una mirada a la poesía colombiana, desde precisamente, los poetas prehispánicos, el canto de solidaridad, por ejemplo, de los Emberas, es una altísima poesía, que a veces uno lo lee sin decir el autor y tiene un toque que podrían pensar en un poeta que venga de las cabeceras del surrealismo. Un poema muy bello con el que yo inicio ese libro y lo continúo, por supuesto, con una observación sobre la Madre Josefa, que es lo que yo quisiera leer inicialmente.
hago un pequeño prólogo que lo voy a compartir porque no es una lectura privativamente para ser leída en la intimidad, sino que permite, creo yo, o a eso aspiro, que por el carácter conversacional, más que una cosa teorética, puede participar un poco de la idea del libro. Y por supuesto, me gustaría a todas estas que conversáramos con Luis Fernando a partir de algunas de las cosas que se dicen en este texto, en los textos breves que voy a leer, o que no se dicen allí también, sino que atañen realmente a que no hemos visto bien la poesía colombiana, que generalmente o se sacraliza desde un ámbito generalmente hispanizante, hueco, calcáreo, y o se sacraliza también diciendo que somos un país de poetas, tal vez en cantidad, pero es de discutirlo. Entonces todo esto se presta para que, como no hay verdades unívocas alrededor de la poesía, podamos establecer una conversación también con Luis Fernando, si a bien lo tiene. Este primer texto del libro se llama Entrevista con el fantasma lector, porque en buena parte yo fui desarrollando esto a lo largo de los talleres de poesía que he dictado en la Casa de Poesía Silva, y en esa casa tiene la fama, como tantas otras casas, de tener un fantasma, ¿no? Que algunos lo asocian con el fantasma de José Asunción Silva, y que me parece que, digamos, desbrozar o más bien tener una actitud refractaria a la creencia en fantasmas, pues más bien lo hago desde una falsa y literaria credibilidad. Entrevista con el fantasma lector. Si alguna vivienda del barrio de la Candelaria está llena de murmullos y de música de alas, aunque se imponga en estos tiempos parodiar el célebre nocturno de Silva para decir una noche toda llena de chanchullos y de música de balas, es la casa señalada con el número 13 de la calle 14 con carrera tercera. Allí ronda un fantasma. Hay quienes, estando en la biblioteca y queriendo pasar la página de un libro, sienten que alguna fuerza a sus espaldas lo hace por él y abre el volumen en un capítulo que ya ha leído. Algunos sabemos que es la naturaleza arisca del fantasma lector, que quiere volver sobre algunos asuntos pasados ya leídos, y no hay nada que hacer, nada. Después de mucho tiempo, he logrado hacer su medium, entrevistarlo cuando la biblioteca se queda solitaria y oírle hablar de varias generaciones de poetas colombianos que ha conocido en persona o a través de sus libros y sus biografías. ¿Cómo lo convencí de que se dejara entrevistar? Acudí a un hecho fraudulento, lo confieso, aprendido a lo mejor en el periodismo de Barba Jacob. Le dije que quería oír sus historias para la revista La Ouija Ilustrada y a regañadientes aceptó. Por él supe que la casa de José Asunción Silva data de la colonia, que fue levantada en la segunda década del 18 y que desde entonces él vive allí. Alguna vez, me dice, fue un almacén de zapatos que se presumían de gran calidad, cosa que no creo cuando oigo que al fantasma le suena el calzado como si tuviera 2 grillos en los pies. Fue inclinato, allí murió incinerado el poeta antioqueño y olvidado ahora, antioqueño Alberto, se me olvidó. Alberto, se me escapa el apellido y se me escapó la página también. Es un poeta antioqueño que vivió allá y en su... Exacto. Y era un hombre muy ebrio, muy borracho y decidió acostarse fumando y murió incendiado en la casa Silva. O sea que esa casa tiene la presencia del fantasma de Silva, que se pinta un mapa del corazón y ahí atraviesa una bala, y de este otro poeta
que se me escapa ahora el nombre, que es un poeta que publicó un libro de poemas muy importante para su época en Buenos Aires, en Argentina, y que ahora lo tenemos tan olvidado que ya no me acuerdo del nombre. Bueno, pero sobre todo esto conlleva a recordar precisamente a la Madre Josefa, que realmente es quien de verdad, creo yo, inicia la más alta poesía en Colombia. Sor Francisca Josefa de Castillo, Entre cielo e infierno, Tunja, 1671-1742. Imaginemos la Tunja conventual de su época. No se necesita ser muy creativo para saber que esa ciudad aldeana había hecho del aburrimiento su religión y de la beatería y del pecado escondido su vida cotidiana. De niña era tanto el deseo, la necesidad de orar de Francisca Josefa, que ante el gentío que entraba a casa de su padre, un hombre notable que tenía una alta posición social, decidía salir con sigilo e irse a rezar en los gallineros. Esa es una imagen que parece sacada de una novela de ficción casi propia de la literatura fantástica, una niña de aires enfermizos rezándole a Dios entre el cacareo de las aves de corral, como si éstas fueran el coro de una iglesia. Conmueve y a la vez asombra su fervor, capaz de ver la fe y la divinidad en un humilde pajar. Por fortuna, la Inquisición no asomaba de manera abierta su negro capuchón de verdugo en un poblado como Tunja, pues podía haber sido condenada como bruja ante tan inusitado y sospechoso ritual. Desde la edad de 7 años, Francisca Josefa empezó a tener unas visiones espantosas del infierno y del demonio al que llamaba el enemigo, unas visiones que la acompañarían a lo largo de toda su atormentada vida. En medio de esos periodos, de esa temporada en el infierno que fue toda su existencia, la Madre Josefa dejó estremecedores testimonios en prosa y en verso, lo mismo que en sus señales autobiográficas que ella llama autosemblanza. Su admiración por la también monja y también poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, sin duda que se filtra en alguna medida en su obra, una obra escrita en buena parte en una celda del convento de Santa Clara, del que fue abadesa, sacristana y portera en diferentes épocas, y sobre todo en condiciones infrahumanas de soledad y de miseria. Una rueda de navajas, diría la monja Clarisa para referirse a sus días y a sus noches. Algunas veces veía su espejo en llamas. Todo esto, revelado por ella misma, hacía que las compañeras del convento se burlaran de sus visiones, preguntándole en un corrillo de pesadilla gótica por las apariciones de Dios, de la Virgen o del demonio. Hay notables descripciones del ambiente del convento de Santa Clara de su época, evocados por Elisa Múgica, que recuerdan las perversidades y las afrentas a la que era sometida la madre del castillo, realmente en un clima infernal de murmuraciones y calumnias. Su buen biógrafo y estudioso Darío Achuri Valenzuela dice que la monja escribía en cuanto papel caía en sus manos, cartas, tarjetas, libros de cuentas, atormentada por la angustia de vivir y por la necesidad de alejar sus demonios interiores. Sin embargo, era capaz, gracias a su espíritu místico mezclado a su talento natural y a una autenticidad a toda prueba, de cambiar la realidad o por lo menos de escapar de ella con el recurso de la poesía. Aún desde su naturaleza enfermiza y desde las severas penitencias que además se imponía, podía escribir versos tan sutiles como estos: deliquios del divino amor en el corazón de la criatura y en las agonías del huerto. El habla delicada del amante que estimo, miel y leche destila entre rosas y lirios. Su meliflua palabra corta como rocío y con ella florece el corazón marchito. Tan suave se introduce su delicado silbo que duda el corazón si es el corazón mismo. Tan eficaz persuade que cual fuego encendido derrite como cera los montes y los riscos. Tan fuerte y tan sonoro es su aliento divino
que resucita muertos y despierta dormidos. Tan dulce y tan suave se percibe al oído, que alegra de los huesos aún lo más escondido. Es el clásico poema que, como en el Cantar de los Cantares atribuido al rey Salomón en el Antiguo Testamento, propicia la pregunta alegórica de si la autora habla más de Dios que de un amante real. En el caso de la madre Josefa, de vida recogida y conventual, parece no haber duda de que su destinatario es Dios. Su poema, sin duda, resulta influenciado por las lecturas del rey Salomón, sus giros, su delicadeza, las palabras escritas como si se tratara de una revelación. El amante al que hace referencia a la madre Josefa, que siempre por su propia decisión permaneció soltera, parece ser un recurso metafórico para hablarnos de Dios, a quien le entrega cuerpo y alma durante una vida de rezos y quebrantos. Cuando habla del aliento de su amante, tan fuerte y tan suave, que es su amor divino, que resucita muertos y despierta dormidos, la alusión parece apuntar más que al milagro, al amor de los milagros de Dios, capaz de resucitar a los ausentes y de despertar a los que duermen por fuera de la fe. Sí. No, está muy bien. Es solo para hacer una acotación sobre el término amante. Sí. Es solo pequeñita, ¿no? Porque es muy interesante lo que estás diciendo y estás llegando por un camino que considera la poesía desde una visión de la poesía en el mundo a un asunto central en la poesía mística de todos los tiempos. En la poesía persa sufí, Hafez, Omar Khayyam, el amado se puede expresar con la palabra Dios, o se puede expresar con la palabra el unitotal, o se puede expresar con la palabra sí mismo. Uh-huh. Y para los poetas sufíes, el amado es aquello a lo que han de entregar por completo su vida, a lo que se han de abandonar. Luego, en este contexto de los poetas místicos, el amado, el amante, cumplen esa función que estás descubriendo por el camino metafórico, pero que también se expresa por el camino doctrinario. Era simplemente una pequeña acotación, porque me parece muy interesante tu visión, además muy inteligente la manera como vas llegando a un asunto esencial de la poesía por un camino que es la mirada desde el mundo. Eso me parece muy bello. Te dejo continuar. No, realmente continuamos porque me parece muy pertinente la observación que haces. Por ejemplo, en los poetas sufis, y particularmente en Omar Khayyam también, que la presencia, digamos, de la ebriedad y de Dios es la misma. Hay un poema de Khayyam en que habla de Dios, lo explica después de escribir el poema, que dice: más que el reino de Tus, más que el reino de Cobat vale un buen vaso de vino, vale más cuando amanece el día el eructo de un bohemio que el rezo de un hipócrita. Y esos poemas de él que señalan, digamos, la presencia de la divinidad en todo, particularmente en el vino, tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, de manera que no es una acotación que me interrumpa, sino más todo lo contrario. Si cambiamos la palabra amante por la palabra Dios, algo que es recurrente en muchas monjas de hondo misticismo, Santa Teresa entre ellas, los significados del poema se alteran, pero no su esencia amorosa. Un amado que habla con miel en la boca, que hace que el corazón dude de ser el mismo, un habla tan embriagante que puede alegrar hasta los huesos, es como una aparición, como la llegada de una suave presencia que mezcla en todos los actos cotidianos. La monja precisa en el título de su poema que se trata de un deliquio, esto es, un desmayo o un desfallecimiento, algo que el amor carnal, el amor terreno, también padece cuando el corazón es invadido por la fuerza del sujeto amado.
La dulzura de su lenguaje a cada tanto da paso a terribles visiones y entonces resulta quizás más expresiva su palabra, que parece venir de un descenso al infierno. A cada tanto, como lo relata en los capítulos de su vida, se le aparecía el demonio. Sus espeluznantes y temibles descripciones del horror que a cada paso la asaltaba son como una grieta que se le abriera en la paz de su celda para llevarla literalmente al infierno. Dice ella: en una ocasión me pareció andar sobre un entresuelo hecho de ladrillos puestos punta con punta, como en el aire, y con gran peligro, y mirando abajo vi un río de fuego negro y horrible, y que entre él andaban tantas serpientes, sapos y culebras, como caras y brazos de hombres que se veían sumidos en aquel pozo o río. Yo desperté con gran llanto, y por la mañana vi que en las extremidades de los dedos y las uñas tenía señales de fuego, aunque yo esto no puedo saber cómo sería. Otra vez me hallaba en un valle tan dilatado y tan profundo, de una oscuridad tan penosa, cual no se sabe decir ni ponderar, y al cabo de él estaba un pozo horrible de fuego negro y espeso. A la orilla andaban los espíritus malos, haciendo y dando varios modos de tormentos a diferentes hombres, conforme a sus vicios. La venerable y vulnerable madre del castillo, que casi no tuvo tratos con gentes del mundo que no fuera el conventual, es sin duda una personalidad atractiva, dividida entre visiones celestes e infernales muy de su tiempo. En el año de la muerte de la monja poetisa, en 1742, Juan Sebastián Atahualpa propicia el estallido de una rebelión en Perú para restaurar el imperio incaico, que acosará por cerca de 14 años a las tropas españolas, solo 3 años después de restablecido el virreinato de la Nueva Granada. Hay ya en el ambiente un olor de pólvora más que un olor de santidad. Entre la vida y la obra de la monja tunjana hay tenues límites que se confunden en un todo. Se trata de alguien que escribió una obra confesional y que, como algunas otras religiosas, principalmente del virreinato del Perú y de algunos conventos mexicanos, resulta fundadora de un lirismo místico y contemplativo de una gran belleza. Resulta, sin duda, ser la primera gran escritora nacida en estas tierras, alguien que, como expresara la escritora norteamericana Denise Levertov sobre Orfeo, el cantor griego por excelencia que apacentaba bestias y los corazones de los hombres duros con su voz, no cantaba sobre el infierno, sino que lo hacía desde el infierno. Bueno, quería leer solamente eso como un esbozo, digamos, de que en la poesía de la colonia, que es a la que se remiten generalmente muchos críticos de la poesía colombiana, generalmente la ignoran a ella y me parece que es importante señalarla. Y que después de esa presencia de la Madre Josefa, que ya vienen románticos como Pombo, que vienen poetas de otra orilla completamente distinta en lo teorético, como Barba Jacob, etcétera, se va dando como paulatinamente unos nombres que son como ciertas cimas en la poesía colombiana, que es lo que me gustaría un poco que habláramos con Luis Fernando. A mí me gustaría preguntarle cuál es la visión que él tiene, digamos, de la poesía colombiana hasta digamos, de los poetas que él consideraría como recordables dentro de la historia y no de la sociología de la poesía colombiana. Muy bien, Juan. Yo creo que deberíamos centrarnos en tu visión, porque si entramos en la mía se amplía demasiado el espectro de la conversación y entonces no llegamos al punto que queremos, que es hacer el balance de tu mirada sobre la poesía colombiana desde sus comienzos, antes del descubrimiento, después en la colonia, después en la época romántica de los siglos XVIII y XIX y en el siglo XX, porque es un espectro demasiado amplio. Y entonces, más bien yo te pregunto a vos, porque veo que
en este libro, que además es, el lenguaje es de una belleza, de una precisión, es un poeta haciendo el registro no solo de su lectura, sino de la historia de la poesía colombiana, con una mirada severa, como debe ser, con rigor y valorando desde una concepción de la poesía que es la concepción tuya. Entonces, para nosotros es muy interesante, Juan Manuel, que nos hagas el balance general de este libro, Galería de Espejos, diciendo, bueno, la poesía colombiana, esta es la tradición que yo creo que tiene. No es que yo no tenga mi opinión, la tengo, tú sabes, pero queremos la tuya. ¿Listo? Bueno, yo quería señalar antes que nada, porque me parece que es un hecho soslayado, ignorado u olvidado, otra vez Alamea, en relación con esa figura extraordinaria que en cualquier otro lugar de nuestro mapa geográfico y lingüístico tendría una relevancia, que la Madre Josefa. Realmente está totalmente olvidada. Pero me parece que digamos, que en ese canto que yo con el que inicio el libro, que es un canto de los indígenas cunas, es un bellísimo poema sobre la distribución del pescado, una cosa tan cotidiana. Me parece que a partir de ahí, digamos, la gran figura de la colonia es la Madre Josefa, y que después de la Madre Josefa pues se van creando ciertos movimientos con avances y retrocesos con relación a la generación anterior. Y yo pienso que allí pegamos un salto, ignorando algunos poetas que tienen poemas y momentos muy altos, pero no una obra tan orgánica ni tan totalizante como la de José Asunción Silva, que es nuestro primer poeta moderno, no solo por Gotas Amargas, sino en general, inclusive por su novela. Él realmente es un gran lírico de la lengua, José Asunción Silva. Y pensando en eso, digamos, de quebrar espejos y reacondicionar espejos en relación con generaciones anteriores, siempre se da, como en todas partes, una generación que bien niega a la anterior o sencillamente proyecta a otra. Porque después de José Asunción Silva, y cuando uno lee precisamente ese modernismo al revés que hace Luis Carlos el Tuerto López, uno encuentra que hay fisuras, hay quiebres en la poesía colombiana, y esos son los poetas que a mí me parecen más significativos. Me parece que, digamos, cada generación ha aportado un poeta de orden disruptivo que pone en jaque o en juicio a los poetas anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, Rafael Pombo para mí es un poeta extraordinario, un poeta de una estirpe romántica, pero que tiene una gran cantidad de matices de muchos órdenes. Pombo es un poeta también que ha sido más estudiado quizá a veces, inclusive, que nuestro primer poeta moderno, que repito es José Asunción Silva. Pero entonces, ¿cómo se dan esas frecuencias generacionales? A eso aspira un poquito el libro, a mostrar cómo esas generaciones van creando nuevos matices para nuestra lengua lírica, ¿no? Entonces, yo tomo nombres y momentos que me parecen muy importantes, más allá de lo que expresen generacionalmente, sino como individuos, ¿no? Porque uno, digamos que yo diría que si en un apretado itinerario yo tuviera que señalar los poetas que a mí me parecen que son los que mantienen un lenguaje vivo y no importante solo para la historia o para la sociología de esa historia, sino para la poesía misma, pues yo digo que son José Asunción Silva, Barba Jacob, por supuesto, generaciones como la generación, digamos, del centenario, realmente llamada así porque fue el centenario de nuestra supuesta independencia. No hay grandes poetas porque tienen un carácter excesivamente mimético con relación a la poesía española, pero uno se pone a pensar en lo disruptivo de Barba Jacob, en poetas como de Grave, a pesar de que tengo mis reticencias por su excesivo carácter lexicográfico, y Vidales, por supuesto,
y con poetas como Fernando Charri Lara, que es un poeta que por primera vez realmente hace una poesía de un toque nocturno y surreal, no nocturno y romántico, o con un poeta extraordinario que también se estudia poco, que es Héctor Rojas Erazo, que realmente Héctor Rojas Erazo es un poeta extraordinario que apenas ahora se está volviendo a valorar por las nuevas generaciones, ¿no? Charri, que es un poeta evocador, misterioso, nocturno, con cierta herencia de Silva en eso, es un poeta de una hondura y de una belleza eufónica, musical extraordinaria, ¿no? Esos nombres van como para mí configurando el mapa, los relieves más importantes del mapa de la poesía colombiana, como Álvaro Mutis en muy buena parte de su obra, como Carlos Obregón, un poeta que también está absolutamente olvidado por la sencilla razón de que otro místico, era él, se va muy temprano de Colombia, se suicida muy temprano en un monasterio en España, ¿no? Decide suicidarse allá en España durante la Tramontana, que dicen que es un tiempo que hay un índice de suicidas enorme en esa región española donde él estaba, después de dejar una obra muy pequeña que apenas ahora se está valorando, que apenas ahora se está conociendo de verdad con más profundidad en Colombia. Yo voy señalando a lo largo de ese libro, perdónenme que hable de él, que no es con un carácter, digamos, de atracción, de que tengan su mirada sobre el libro, sino que es lo que yo he trabajado. Pues por supuesto que llego hasta poetas como un poeta que me parece realmente extraordinario en ese rango estético tan alto como los que he señalado, que es José Manuel Arango, con uno de los poetas nadaístas, tal vez el que más valoro, y sobre todo un libro, Los poemas de la ofensa, de X504, hasta llegar a poetas más recientes. Lo que yo intento es crear, digamos, un itinerario de la poesía colombiana, señalando sus momentos más altos y sus quiebres más constantes, que son muchos, o casi todos. Bien, ahí en esa mirada está muy claro. Yo creo que deberíamos considerar que los escritores a veces se toman muchos años para que lleguen como a la época de su reconocimiento y de su lectura. Pues Shakespeare se demoró 200 años para que volviera a surgir. Luego, el tiempo en la literatura es un tiempo que se mide de otro modo. El caso de Josefa del Castillo, la valoración que vos estás haciendo nos sirve a nosotros de ejemplo y de punto de partida para leerla con el cuidado con el que la leíste y ponerla en el lugar que le corresponde. Digamos que eso empieza con tu valoración. Entonces, yo quiero, Juan Manuel, que consideres que esta valoración tuya de la poesía colombiana es un momento muy importante, porque es el momento en que el propio poeta, nosotros no somos quienes porque somos contemporáneos para saber cuál es tu lugar en la poesía, pero intuimos, y por la forma como nos llega tu poesía, intuimos que ocupa un lugar de privilegio como los que estás enunciando, que tu poesía tiene esa fuerza de espíritu y esa rebeldía y originalidad que manifiesta incluso tu mirada sobre los demás poetas. Luego, tu mirada es para nosotros un punto de partida, como otras que también incluso se oponen a la tuya, pero que nos van a todos aclarando un panorama difícil, porque se requieren de muchos años de estudio para llegar a la valoración de un poeta. Escucho en la respuesta que me das algo que me alegra y me llama la atención, porque últimamente he estado leyendo Barba Jacob y me doy cuenta, por ejemplo, que cuando se refieren desde Bogotá a la poesía de Barba, utilizan el término irregular
como si la regularidad fuera una… eso es en el ciclismo, creo que hay la camiseta de la regularidad, pero la poesía no, la poesía sube y baja en todos los poetas y en todos los escritores, ¿no? Entonces, Barba, porque al releer la obra, que además se conocía fragmentariamente, no se había publicado un volumen donde estuviera toda su obra hasta hace muy poco, veo en lo que decís una valoración muy alta de Barba Jacob y me gustaría, digamos, como en ese panorama de la literatura colombiana, ¿qué lugar le ves a Barba Jacob y cuál es la importancia de su poesía desde tu punto de vista? Pues sí, es cierto que es un poeta irregular, pero bueno, ¿quién no lo es? Cuando uno lee un poema como Los desposados de la muerte de Barba Jacob, pues no puede sentir otra cosa que un estremecimiento. Y que a pesar de, digamos, cierta carga modernista que conservan, no él, sino en general muchos poetas de su generación, va mucho más allá de eso, de quedarse en el gueto modernista. Barba toca nuevos acentos, y nuevos acentos que son de una gran resonancia de orden eufónico, de orden musical, pero también de orden filosófico. Yo creo que Porfirio Barba Jacob, o como lo llamaba Aurelio Arturo, nuestro más grande poeta para mi gusto, lo llamaba Perfidio Barba Jacob, ese aspecto del malditismo, y de un malditismo a ultranza, como se quiere encasillar a él, en vez de darle un vuelo, merma la mirada que se pueda tener sobre Barba Jacob, que no es una sola voz cantando la misma tonada, hay tonos diversos en la poesía de Barba. Yo creo que es un poeta que nos enseña muchas cosas y que es un liberador en buena parte. Posiblemente, por ejemplo, la generación de Orígenes de Cuba, que es una generación tan disruptiva y tan tremenda, que hacen un análisis de Barba Jacob deplorable, exagerado, Lezama, Eliseo Diego y Rodríguez Feo, sobre todo en las cartas con Lezama, se burlan de Barba Jacob porque les parece que es una antiguaya, pero están condenándolo a partir de una experiencia particular, que es lo que ha pasado con la poesía cubana, que es de otro orden, de otra estirpe, y viene de otras cabeceras, también inclusive hasta idiomáticas. Pero realmente Barba Jacob, pues, que además fue a Cuba precisamente porque suscitaba un gran interés su poesía, es visto de una manera fácil y por gente tan seria y tan respetable como Lezama o como Rodríguez Feo, ¿no?, que se burlan todo el tiempo de la poesía colombiana en general, por tradicionalista, en fin. Pero están viendo lo único que quieren ver, porque hay otra que no lo es. Uno también podría hacer lo mismo señalando ciertos poetas cubanos y no precisamente los que son. Yo creo que con Barba Jacob se cometen varias injusticias, y una de ellas es la que señala Luis Fernando, y es que se señalan sus carencias, su talón de Aquiles. Eso lo puede hacer uno con cualquiera de los grandes poetas, con contadísimas excepciones de alguien que tenga una obra tan orgánica que no admita una fisura, ¿no? No sé, yo no encontraría. Por ejemplo, para mí Vallejo no tiene una sola caída, ¿no? No así Neruda. Neruda tiene más caídas que otra cosa. Perdón por mi sectarismo antinerudiano, pero ¿no? Hay gente que se sabe a Neruda de memoria en Colombia, dice, ¿qué me decía Neruda? Son neruditos. Y realmente es una cosa para mí insoportable. Un tipo que es capaz de decirle a la mujer que me gustas cuando callas porque estás como ausente, con una condena al silencio, y le parece que eso es un elogio. En fin, para no hablar de los poemas políticos de puño cerrado, tan malos como los de Luis Vidales en La Obrería, que así como tiene ese gran libro, tiene esa otra cosa, cuando un poeta se vuelve boca de partido y cae en esos galimatías elementales. Pero Porfirio, sin duda, en el panorama de la poesía latinoamericana tiene un lugar que de pronto, cuando lo incluyeron en la antología de poesía más reconocida mexicana, le negó en la segunda o tercera edición Octavio Paz, que también tenía esa idea de mirar todo como una deidad ofendida.
Bien, Juan Manuel. Ahora te voy a preguntar, ya que mencionaste de último a Luis Vidales, por la mirada de la poesía. Creo que hay un año muy importante en que la poesía colombiana adquiere un ritmo diferente, y es con la publicación de la revista Los Nuevos y con el grupo Los Nuevos, donde pues Luis Vidales y León de Grave, que ellos eran grandes amigos, están en un lugar muy importante al lado de los Dos Lleras y al lado de los Alameas. Bueno, ese grupo de Los Nuevos, ¿qué significa en el orden de la poesía colombiana? Ya nosotros acá en Antioquia habíamos tenido hacia 1913-15 los Panidas, que publicaron la revista Panida en 1915, donde lideraban León de Grave y Fernando González con Pepe Mexía y Ricardo Rendón. Bueno, ese movimiento de los Panidas en Colombia se ve todavía muy precariamente. Nosotros acá lo hemos vivido intensamente porque constituye nuestra historia, como decir, nuestra infancia. Pero de alguna manera Los Nuevos es la proyección de los Panidas en el mundo bogotano, pero con el aditamento, por ejemplo, de Luis Vidales, que tiene detrás de sí toda esa relación con las rupturas se me olvidó el término, mira, ya la edad nos hace que se nos olviden términos. Las rupturas de la época, bueno, ahorita nos acordamos de esa palabra, vanguardias, de las vanguardias de la época. Digamos que en Colombia, si habláramos de vanguardia, estaríamos hablando de Los Nuevos y especialmente de Luis Vidales. En toda tu valoración desde siempre ha sido una constante el exigir para Luis Vidales el lugar que le corresponde en la historia de la poesía colombiana, y es algo en lo que yo creo que tenés toda la razón, pero que además tenés razones para mostrarnos por qué. Que no, en ese grupo de Los Nuevos y en Luis Vidales, ¿cómo se ve esa mirada tuya sobre ese proceso de la poesía colombiana? Sí, yo creo igual. Yo creo que los Panidas fue, digamos, la antesala de la generación de Los Nuevos, trasplantada de nuestra región a Bogotá. Y realmente con esas dos figuras tan notables, o tres, contemplando a Ricardo Rendón también como un disruptivo en la cultura colombiana, un hombre brillantísimo, y por supuesto con Luis Tejada. Es que Luis Tejada realmente no escribió poesía, pero todo era poesía. Su visión desde la crónica era la de un poeta. Su manera de exaltar y de ennoblecer la cotidianidad y no de intentar transformar la realidad, sino imaginarla. Que realmente uno vuelve a leer Gotas de Tinta y toda la obra de Tejada y se da cuenta del valor tan extraordinario que tuvo para la poesía, sin que haya escrito poesía. Pero por ejemplo el encuentro de los dos Luises, de Tejada y Vidales, uno que llega de Calarcá y otro que llega de acá, de Antioquia, es extraordinario porque es una sintonía de orden estético que transgrede la visión más anquilosada de nuestra poesía. Y por supuesto de Grave, que viene de otras cabeceras, pero que también es un poeta anómalo para la Colombia de ese momento. Así que yo sí creo que el antecedente claro de la generación de Los Nuevos, a las que se incorpora Zalamea, Rafael Maya, que no es nada desdeñable tampoco como teórico, sobre todo más que como poeta, me parece que crean ese clima extraordinario de una de las primeras respiraciones vanguardistas que hubo en Colombia. Y allí Vidales cumple esa labor fundamental
cuando escribía yo diría que con la intuición a favor, porque éramos un país muy balcanizado, ¿no? Eso que vuelvo y repito que decía el político, de que el Tíbet de América Latina era Colombia, muy ensimismado, muy autista, muy ombliguista. De pronto surge esa figura tan curiosa, tan particular de Vidales, y por supuesto de Tejada. Es que a mí me parece que Tejada habría que incluirlo también como, digamos, un eslabón de la poesía colombiana, repito, sin que hubiera escrito poesía, pero todo en él era poesía, todas esas crónicas cotidianas, esa mirada sobre la realidad más inmediata, ennoblecida con un lenguaje de una exactitud única, hace que sea un poeta de la crónica, como Rendón de alguna manera de la caricatura. Yo sí creo que los nuevos fueron un movimiento disruptivo muy importante frente a la generación del centenario, una generación chocolatera y aburrida. Y por supuesto que digo que en ese ciclo de avances y decapitaciones, precisamente lo que viene después de los nuevos sea la negación de ellos a través de Piedra y Cielo, fundamentalmente de poetas tan gimoteadores y terribles como Eduardo Carranza, que sin embargo ya a punto de morir escribe un libro que se llama Epístola Mortal, que realmente es un libro estremecedor, son muy pocos poemas, pero ya está el Carranza despojado de toda esa melíflua poesía de él, llena de sacarina y de romanticismo tardío. Pero realmente Piedra y Cielo nace como una negación de la generación de los nuevos, como un volver al orden conservador de la poesía, ¿no? Ahí está acaballado entre una y otra generación ese gran poeta que es Aurelio Arturo, pero que nunca tuvo una estrecha vinculación como ismo de ninguno de estos movimientos. Entonces uno encuentra que frente a la generación del centenario, la generación de los nuevos se opone a esa poesía, ya repito, chocolatera y conservadora, pero aparece la generación de Piedra y Cielo que niega a su vez las vanguardias, digamos el rapto vanguardista que hay en la generación de los nuevos, y cómo después de esa generación de Piedra y Cielo aparece una generación mucho más cosmopolita, que lo hace a través de una revista ya no como Los Panidas, sino de Mito, que es la generación de Mito. Gaitán Durán, Cotelamus, pero sobre todo Gaitán Durán. Gaitán Durán entra en sintonía con la lírica más importante del mundo, y en esa revista que nuclea a tan buenos escritores, donde publican por primera vez Borges y otros autores en ese Tíbet de América Latina, aislado e insular, como que abren una ventana y entra un aire fresco para la poesía colombiana. Si uno vuelve a leer Amantes, el pequeño libro de Gaitán Durán, se da cuenta que de las vibraciones poéticas en las que él está adelantándose a esa generación mimética hispanizante de Piedra y Cielo. El último número de la revista Mito está dedicado al nadaísmo. Eso hay que recordarlo, porque me parece que el nadaísmo, que viene a ser tabla rasa, dicen que nada de lo que había pasado era importante, lo cual me parece una exageracionísima, porque es otra vez entrar en la negación de un corpus poético digno y maravilloso que había existido, con las discrepancias que hubiera. Pero de todas maneras, Gaitán Durán tiene el olfato y el talento de decir: no nos podemos quedar como en una causa única, cerrada, como es la de Mito, y le da paso al nadaísmo, que niega todo lo anterior. Entonces yo creo que en esos avances y retrocesos, de espejos y de decapitaciones, un espejo mimético que muestra una poesía y otro que viene y la decapita, es donde está precisamente la belleza de la poesía colombiana, su falta de conformismo. Ya después ya no vienen ningún movimiento así que tenga manifiestos. Es que los manifiestos ya eran falsos, y por eso yo encuentro algo de falso en el manifiesto nadaísta, porque los manifiestos consisten en decir algo para que después, en manifestar algo para que después lo escrito coincida con lo manifestado. Es un imposible epistemológico que consiste en poner la huella antes de dar el paso. Entonces me parece que eso es una falsedad. Pero de todas maneras,
en todos esos movimientos que uno ve y que yo digo espejos y decapitaciones con relación a lo anterior, me parece que es bien interesante lo que ocurre inclusive en ese aspecto con el nadaísmo. Después del nadaísmo vienen grupos que no tienen, digamos, una afiliación unívoca a una estética, como mi generación y las generaciones que vienen posteriormente. Pero realmente que vale la pena ver por un espejo retrovisor ya no poetas aislados, islas a la deriva, momentos cumbres y momentos de caída en la poesía colombiana, pero mirarnos, aprender a mirarnos, sin la sacralización a la que nos tenían acostumbrados todos los vendedores de humo de la poesía colombiana, y también sin la, digamos, esa decapitación general que tampoco hace bien para nada. Bien, como ves, Juan Manuel, esta es una conversación de muy largo aliento y queda trunca, por supuesto. Dos cosas. Te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta concreta, pero después voy a pasar a decir algo. Mientras tanto, en esa valoración tuya, yo quiero que nos digas, porque ya está cerca el tiempo de acabarse, ¿qué piensas tú cuál es el lugar de la poesía colombiana en el panorama de la poesía universal? Si hay alguien entre nosotros que haya participado en su periplo vital con toda intensidad en la poesía del mundo, no solo de lengua hispana, sino que tu poesía ha estado en el mundo contemporáneo con una presencia muy firme y muy digna. Entonces, nos gustaría mucho saber, desde ese lugar tan importante que ocupas en la poesía, cuál es el lugar de la poesía colombiana en el mundo considerado. Pero antes te quería contar una anécdota y preguntarte por otra anécdota. Esa es la pregunta posterior. La anécdota que te quería contar, ya que hablamos de los nuevos y de la reunión de Luis Vidales y León de Greiff, en el año 2004 nos invitaron a Suecia a un simposio sobre la obra de León de Greiff. El primer día, que era un día de septiembre de 2004, 8 de septiembre, llegamos a la Universidad de Estocolmo y en la mesa donde se iba a inaugurar el simposio había dos individuos sentados. Uno era Carlos Vidales, el hijo de Luis, muy amigo tuyo, un ser entrañable en tu vida, y el otro era Axel de Greiff, el hijo de León de Greiff. Cuando yo vi esas dos personas en esa mesa, inmediatamente se me vino toda la historia que yo había estudiado, garrapateado en la biblioteca de la universidad, sobre la relación de Luis Vidales y León de Greiff, que después me enteré que era mucho más profunda de lo que yo siempre había creído y que seguramente vos sabés. Quería, contando esa anécdota, mostrar cómo hay unos asuntos en la poesía que no son del dominio de nuestra comprensión racional. Por ejemplo, la reunión de Luis Vidales y León de Greiff en 1925 en Bogotá y la reunión de Carlos Vidales y Axel de Greiff, sendos hijos, en Estocolmo en 2004, llegados por distintos caminos y en un simposio sobre León de Greiff. Eso tiene una digamos, como una resonancia de significados impresionante, que por supuesto es de otro momento. Y la otra anécdota por la que te quería preguntar antes de la respuesta sobre el lugar de la poesía colombiana es, yo creo que a vos te tocó, porque ya eras un muchacho, el momento en el que los nadaístas acá en el Paraninfo hicieron una pila de libros allí afuera para quemar todo lo que había antes, en esa expresión que vos mismo utilizaste,
el nadaísmo que niega todo lo anterior y lo hace con un acto simbólico como ese. No, ¿qué visión tenés vos de esa anécdota? ¿Dónde estabas? ¿Qué lugar? ¿Qué era de vos en ese momento? Bueno, yo creo que en esos ademanes vanguardistas a veces se cometen tropelías antivanguardistas. Pues fundar una piroteca, es decir, quemar libros, me parece realmente grotesco. Yo no sé ahora qué pensarán ellos de eso que hicieron, pues de quemar libros, ¿no? Como el barbero del Quijote. Yo creo que eso es una cosa, digamos, tan banal, tan hueca, tan calcárea, que no sé, no me amerita mayores comentarios. Yo era un adolescente menor que los nadaístas, ellos son generación anterior a la mía, y realmente yo estaba dedicado a unas cosas mucho más dignas que la poesía misma y que quemar libros, que era jugar fútbol. Así que realmente yo no pertenecía al mundo intelectual para nada, ¿no? Es decir, no me ponía las camisas estrafalarias de los nadaístas, me ponía una roja porque me salía con una pantaloneta azul. Ya sabrán la clase de derrotado que soy. No. De manera que yo tengo un recuerdo muy vago de esa noticia leída pues en la prensa y realmente no tengo como una cosa así muy vivencial, ¿no? Muy bien, pero ya nos diste tu opinión. Ahora, la idea tuya de la poesía colombiana, el lugar que ocupa la poesía en el mundo, en la tradición literaria universal. Yo creo que cada vez se ve más claro que es una poesía digna en sus mejores momentos, que por supuesto, digamos, ha habido tanto exceso de supuesta poesía, tantos movimientos y tantos nombres que constituyen, no lo digo con desdén porque me consideren un rango estético superior, pero la poetadumbre ha sido bárbara. Entonces me parece que hay que irse con mucho cuidado para mostrar, no inclinándose por el afecto, ni patriotero, ni más faltaba, ni también de las afinidades selectivas de tener amigos poetas o no, unos que no lo son y otros que no lo son tanto. Enemigos, pues no creo que se pueda hablar en la poesía, pero que no son amigos sí hay, son legión. De manera que yo tengo una visión de la poesía colombiana que intenta, con todo lo difícil que es ser un tanto objetiva, ¿no? Y de reconocer en estéticas diferentes, en la pluralidad de voces y de caminos, encontrar que ahí está su riqueza. No es una poesía, como algunos señalan, una altísima poesía, pero jamás, mucho menos, es una poesía desdeñable y señalable solamente en sus caídas. Por eso mi intento es un poco mostrar esas voces, y muchas de ellas olvidadas, ¿no? O no valoradas lo suficiente. Y pienso, aunque parezca que tenga un carácter regional, que no se puede olvidar a un poeta como Ciro Mendía o como Óscar Hernández, que me parece que tienen unos acentos y unos timbres que renuevan la poesía colombiana, pero que en esos mapas ya construidos a priori para llegar a las figuras cimeras de la poesía se ignoran. Entonces yo creo que si uno reexamina la poesía colombiana, yo intento hacerlo desde la que más me sedujo, volviéndolas a leer como con ese carácter retrospectivo en La Madre Josefa, que a veces me abren unos ojos así como platos, como que es por puro exotismo, no lo es porque hay una poesía muy digna ahí. Y en todos estos poetas que he señalado, y que Luis Fernando ha señalado también, hay una gran dignidad. Es una poesía que en sus esencias, buscando sus más altos nombres y sus más altos poemas, porque a veces son muy irregulares, nos muestra que no es una poesía para nada desdeñable, que es una poesía de una gran dignidad. Tu mirada nos ilumina muchas cosas
de la poesía colombiana nos invita a releer poetas y nos invita a mirar desde otro ángulo ese vaivén de la poesía colombiana que bien decís, como caídas y retrocesos y avances. Quiero entonces que el público que nos asiste, queda abierta la conversación, queda tu libro, la lectura de tu libro creo que se vuelve más o menos obligatoria después de esto, porque digamos que hay que confrontarse con tu mirada, y esa confrontación es sana, es buena, que cada uno diga qué es lo que piensa y lo sustente con sus palabras, y en ese diálogo es donde se da el proceso de aprendizaje, y ahí crecemos todos. Entonces, creo que es muy bienvenido esta nueva lectura a la que nos invita la universidad, invitándote especialmente a hablar de la Galería de Espejos, porque digamos que pone en el escenario de la discusión un libro que en su momento, en el momento en que salió, 2012, creo, en Alfaguara, uno ve miradas diversas. Yo estuve sondeando ayer algunos comentarios sobre ese libro, y por lo que vi, los libros cuando salen, en el momento preciso en que salen, no se miran con la distancia que corresponde y con el respeto que corresponde a un libro serio, sino que se miran casi como de acuerdo con la relación que tiene el reseñista con el escritor, y eso vicia las opiniones. Pasado un tiempo, bueno, han pasado 11 años de la publicación de tu libro, es oportuno una lectura seria y ponderada, porque hay ahí una mirada no solo inteligente, sino audaz y exigente sobre la historia de la poesía colombiana, que yo celebro y que invito pues a todos a que a partir de este acontecimiento se lea con ese cuidado.